Yo soy uno de los 200 presos que había en Tapachula. Fuimos los que nos declaramos en huelga de hambre. Sí. Tuvimos, antes de hacerlo, llamamos a la prensa. ¿Pero por qué? ¿Tapachula qué? ¿Por qué hay que hacer una huelga de hambre? ¿Cómo esto hay? Hicimos la huelga de hambre porque nos dimos cuenta que a partir que entras a Tapachula y estás ya dentro de lo que es la prisión, te das cuenta que todo lo que te dicen es mentira. ¿Por qué? ¿Qué te dicen? Todo es una mentira, todo es, esto es un proceso, es bien rápido, puede durar 30 días y el cubano se pone de acuerdo, uno se dice, bueno, 30 días está bien, puedo estar 30 días aquí y esperar lo que va a pasar. Te dicen que si no tienes problema en Cuba, problema de antecedentes penales, Ya. no tienes problema. Sí. Te dan el salvoconducto y continúa. Pero cuando está pasando, corre el tiempo, te vas dando cuenta que no es así. Lo mismo deportan para Cuba, tengas 30 días o como sea. El problema es la deportación. ¿Y por qué deportan a los cubanos? Deportan porque... ¿Hay algún acuerdo ahí? Sí, hay un tratado entre Cuba y México de la deportación, pero allí en la prisión se dice que es solamente aquel que tiene algún antecedente en Cuba. ¿Y deportaron a algunos que no tenían antecedentes? Todo. Nosotros allí en Tapachula éramos 200 hombres, había 86 mujeres también al otro lado. Cubanos, todos. Cubanos, todos éramos cubanos. Había un más o menos de 400, 500 centroamericanos junto con nosotros. Y las deportaciones eran a cualquiera. No era que si tenías antecedentes, que si no. Todo el mundo va para allá. Solamente aquella persona que ya es habilitado. Aquel habilitado no va para Cuba porque Cuba no lo ¿Qué es no lo habilitado recibe. en este caso? Habilitado es aquel que ya está fuera de Cuba un año. Hace un año y un mes, ya te has habilitado, Cuba no te recibe ya. Y entonces es obligado a darle salvoconducto al cubano. Pero si no ha pasado el año y el mes... Va para Cuba. Pero nosotros vimos también cubanos que estaban ya habilitados que fueron para Cuba también. Que ellos sí tenían problemas con el gobierno. Y entonces la deportación, ahí se aplica la deportación. Pero en el caso de nosotros, que éramos 200 hombres, más habían en Veracruz, en Acayucán, habían también otro grupo de cubanos, más en Puebla, hacíamos un grupo grande ya de unos 500, 600 cubanos, y se estaba deportando a todo el mundo, ya habían 200 cubanos deportados, sin tener problemas en Cuba. Y entonces viene la huelga. ¿Cómo fue la huelga? Bueno, ¿cómo la decidieron? ¿Cómo se pusieron de acuerdo? La huelga empezó porque vimos que las condiciones eran pésimas. Yo cuando entré el 21 de abril Sí. ahí a la estación y dormí 2 semanas en el piso porque no habían colchones, no habían sábana para darte, la comida es la misma. Y entonces, otra cosa, estás ahí dentro con centroamericanos. Centroamericanos entran diario 300, 200 centroamericanos. Tienes que esperar a que coman los centroamericanos y después comen los cubanos. ¿Y por qué? Porque la prisión es para los centroamericanos, no es para nosotros. Entonces, si no es para nosotros, el procedimiento se demoraba porque querían. Y te decían, Cuba no tiene respuesta. No ha dado respuesta a Cuba de la embajada, ¿no? Sí. En México. No está dando respuesta, está parado. Pero si está parado, den la respuesta a ustedes. Porque yo estoy preso. Ya yo llevo 2 meses aquí dentro. Y ustedes dicen que no quieren quedarse en México, que quieren seguir, ¿no? Sí, muchos cubanos optaban porque si no había una respuesta, no había nada, que refugiarse en México o se le diera asilo político en México, que te la niegan. En mi caso yo la pedí y me dijeron que no se le daba a cubanos asilo en México. Entonces decidimos ya de una vez, habían cubanos que ya llevaban 3 meses, 2 meses en la prisión y decidieron hacerla, entre todos decidimos ya hacer la huelga de hambre. Empezamos con una huelga de hambre, pero después vimos que fueron saliendo poquito a poquito malas mentiras. Aparecían ya las listas de cubanos, de salida de cubanos,
y tomamos la decisión ya de amotinarnos adentro de la prisión. Tomamos el comedor, no dejamos que nos encerraran porque nos dicen otra cosa, te dicen, no, ustedes no son presos, pero donde me metes en una celda con un candado, entonces ¿qué soy? Esto no es un campismo, yo estoy preso. Ya. Y el amotinamiento, entonces cuéntame esa parte. Bueno, ya supimos que a la parte de afuera ya estaba de la estación, ya estaba ya la emisora, los medios de comunicación, sabíamos que estaba la CNN y eso, y entonces queríamos que nos escucharan porque no nos daban, por ejemplo, allí entraban los derechos humanos y los derechos humanos no nos daban respuesta tampoco, que era lo que pasaba. Para nosotros, bueno, vimos a Tony Cortés en la televisión hablando, que había hablado con los derechos humanos y nada, es verdad, no había, los derechos humanos allí para nosotros, por lo menos para nosotros los cubanos, no hay respuesta. Allí no se nos da respuesta. Empezaron a sacar poco a poco los cubanos, no dejamos que nos encerraran más en la celda, ni a nosotros ni a las mujeres, dormíamos ya en los pasillos, sacábamos los colchones y dormíamos, y entonces bueno, ya aquello pasó aparte de lo que era la federal, y empezaron a sacar poco a poco cubanos para otras instalaciones, para otros centros. Pero vinieron el ejército. Sí, la Policía Federal ya había tomado aquello. ¿Por qué? Porque a la parte de afuera de la estación ya habían también un personal grande reclamando, ¿no?, la liberación de todos los cubanos que estaban ahí adentro. Y entonces, ¿qué hicieron? Tomaron una estrategia que los cubanos que estaban ahí adentro, que iban a soltar, los montaban en una buseta y los llevaban hasta la misma terminal para que ahí cogieran los buses que vienen para acá, para arriba, para la frontera. ¿Y cómo saliste tú de todo eso? Bueno, a nosotros nos trasladan para otra estación, donde allí también nos declaramos en huelga porque supimos que todo lo que estábamos ahí íbamos a ser deportados para Cuba. ¿Otra vez? Sí, íbamos a ser deportados. Esa era una estación que todo el mundo iba a ser deportado. Esa noche, cuando estábamos en plena huelga, vino el delegado de Veracruz y más que un consejo lo que nos hizo fue una amenaza. Nos dijo que estuviéramos tranquilos, que ya él tenía rodeada la estación con los federales, que lo único que faltaba que entraran eran los federales, vaya, como intimidándonos. Sí, claro. Y nosotros dijimos, bueno, si están afuera que acaban de entrar, porque es que ya no aguantamos más. Ya llevamos 3 meses, 2 meses, 60 días. Habían cubanos porque ellos te dicen que puedes estar 90 días dentro de la estación. A los 90 días hay que darte el salvoconducto. Pero tocando los 90 días, ya 87, 80, te viene la deportación. Entonces te metiste 3 meses preso. Allí pasamos trabajo y al final me ibas a deportar porque no me deportaste antes. Ya, y entonces ¿qué pasó? Nosotros salimos de la prisión, buscamos la forma, dijimos, bueno, deportados no vamos a estar aquí, nos va a salir ala, nos vamos a hacer invisibles, no sé, pero hay que salir de aquí. Y el día 16 entré a los Estados Unidos.